vamos a analizar en profundidad el tema del Esequibo con nuestro amigo Jorge Fuguet, coordinador de la Fundación MIMAPA y asesor de la Alta Comisión del Gobierno en el tema del Esequibo, en dos escenarios: el escenario internacional y el escenario nacional, pero dando énfasis en el escenario nacional, el escenario territorial, el escenario local. Yo planteo lo siguiente: el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, como yo lo he sostenido en otros programas, está desmontando un sistema imperial que está podrido. Y cuando digo que lo está desmontando, no es porque él sea pacífico y no quiere meterse más en guerra, no. Lo está desmontando es porque las guerras no son rentables para un sector de Estados Unidos, el sector que está representando Donald Trump, porque para otro sector sigue siendo rentable las guerras. Entonces, no era como en la década de los 50 o incluso durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se beneficiaba a chorros de las guerras, porque eso significaba asfalto, petróleo barato, mucha inversión. Ahora resulta que no. Ahora resulta que el petróleo que se roban en Siria no se traduce en la construcción de una escuela en Estados Unidos. Ahora resulta que el genocidio que ellos cometen en Palestina no se transforma en el asfaltado de una calle en Chicago. Ahora resulta que el robo que ellos hacen en América Latina no significa la industrialización de Estados Unidos. ¿Y por qué sucede eso? Porque ese modelo está controlado por transnacionales, y las transnacionales en sus ganancias no lo transforman en beneficios para los pueblos ni en presupuestos para los gobiernos. De allí que Estados Unidos tiene una deuda, un déficit que no va a pagar nunca. Ahora, Donald Trump sabe que el sistema imperial que había construido Estados Unidos en estos 80 años ya no es rentable ni siquiera para los norteamericanos, y él encontró una fórmula, a mi modo de ver, encontró una fórmula de captar el apoyo popular, de captar la votación de millones de norteamericanos, vendiéndoles una narrativa de que el sistema no sirve para nada, y de alguna manera captó la atención de todo el público con esto de las redes sociales, captó una votación histórica, captó todo el poder del Estado, llámese Cámara de Representantes y todo eso, pero con una mentira, porque él dice que el problema de todo eso son los inmigrantes y que él lo va a solucionar poniéndole aranceles a todo el mundo. No va a solucionar poniéndoles aranceles a todo el mundo, y el problema no son los inmigrantes. Sin embargo, Donald Trump está raspando la olla, se buscó a Elon Musk para que podara la burocracia norteamericana, y todo ese dinero que malgastaba los demócratas, Biden, en el último derroche de dinero que tuvieron allí, entonces lo están administrando ellos ahora y están cerrando los chorros a toda la burocracia que montaron por todo el mundo. Una de esas burocracias llegó aquí, porque La Voz de América, que fue una de las que le cortaron la cabeza, y la USAID, tenía antenas aquí en nuestra frontera con Guyana. Ahora bien, en ese escenario de que las guerras ya no son tan rentables, de que no pueden disuadir a todo el mundo, quedaron en un nudo, en un bloqueo total, porque Estados Unidos, cuando da armas a Ucrania, cuando da armas a todo el mundo, las controla desde el punto de vista tecnológico. Es decir, Ucrania no puede usar un avión, un tanque norteamericano sin el permiso del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, porque hasta el arma queda bloqueada. Entonces ahora Donald Trump está matando el negocio de mucha gente, incluso de Europa. Y en ese sentido, están creando caos en todos lados. Uno de esos escenarios de caos es el Esequibo, es decir, poner a Guyana a través de la ExxonMobil en una provocación peligrosa contra Venezuela. Y tengan la seguridad que las ganancias que se pueda meter la ExxonMobil provocando ese caos
no es para construir una escuela en Chicago, ni para asfaltar una calle en Nueva York, ni para darle una cobertura de salud a los pobres de Estados Unidos. No, para nada. Sino para las cuentas de los gerentes de esa ExxonMobil y de otras empresas en el negocio de la guerra. Digamos que ese es el escenario internacional. Y Marcos Rubio, que es un provocador que vino aquí a provocar a todo el mundo en su gira por el Caribe y está coqueteando con la OTAN, Estados Unidos está tratando de garantizarse sus commodities, y América Latina, como ellos lo ven, su patio trasero es su commodity, y en ese sentido van a crear el caos con Guyana y con Venezuela. A ellos no les importa Guyana, por eso le pusieron aranceles. A ellos lo único que les interesa es que nos entremos a matarnos con Guyana, y en ese desorden, en ese caos, en esa matazón, venderle armas a todo el mundo, robarse el petróleo de todos los lados y seguir alimentando su monstruo de consumo, que es ese imperio en decadencia. Pero aquí en Venezuela tenemos otro escenario. Tenemos un escenario de transformación social, de transformación política, de reforma constitucional y de defender el territorio venezolano con uñas, dientes, patá y kung fu. Y para eso necesitamos unidad territorial, unidad de todos los venezolanos y comprensión del problema. En Venezuela no nos podemos dar el lujo de tener excluidos de la revolución. Si tenemos excluidos de la revolución, habrá sectores desde los cuales no tengamos información y no sepamos lo que está sucediendo. Y ese es un riesgo. Bien, planteado esos escenarios, tenemos nuevamente con nosotros a Jorge Fuguet con una ventaja, que estuvo haciendo visitas en algunas zonas donde hay esequibanos, y de alguna manera tiene mayor información de lo que encontró aquí en el estado Bolívar, en el territorio. Buenos días, Jorge. Bienvenido nuevamente a esta casa en Sónica. En esta oportunidad grabando para distribuirlo en YouTube. Nada, excelente. Bueno, buenos días, David, a todos tus radioescuchas, nuevamente acá contigo. Como ya bien dijiste, bueno, llegué el día jueves en la tarde, estuve contigo el día viernes tempranito, y hoy lunes, bueno, quiero dar mi punto de vista con lo que tuve la dicha de poder observar, gracias a mi amigo Roberto de la Fundación Uruari, en donde hicimos un periplo por varios puntos y conocimos un poquitico de la realidad de lo que se necesita y lo que existe actualmente en relación con lo que es la reivindicación del territorio de la Guayana Esequiba, como bien tú lo dices. Fue muy interesante, conversamos con variadas personas de diferentes extractos y niveles de lo que es el tema en sí. Rectores de universidad, primero estuvimos con el grupo de rectores liderizados por Wilfred Duguet, donde nos vimos con la gente de la UNED, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, de la Misión Sucre, de Movimiento de las Comunas, de UNEXPO, del Frente Bolivariano de Investigadores, del Consejo Experimental, de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada también, de la Rómulo Gallegos, de la Universidad del Caroní, UPT Bolívar, entre otros, donde estuvimos, yo creo que con unas 3 horas conversando sobre lo que es la iniciativa de ustedes, de la Fundación Uruari, lo que es la apertura de una nueva cátedra que maneje exclusivamente el tema de la Guayana Esequiba, la cátedra de la Guayana Esequiba, General Domingo Sifontes, que quienes saben quién es Domingo Sifontes, es un hombre totalmente apropiado para que se ejerza dentro del Estado. Y ahí tuvimos una serie de conversaciones, un preámbulo, lo que es la visión y misión de ella, la importancia, y bueno, se decidió unánimemente aprobarla, y ahora hay que desarrollarla para que sea como que
un espaldarazo a las acciones del Estado, pero de manera didáctica, que el propio estudiante local conozca de muy buena fuente y significado el por qué estamos con este tema de la reivindicación del territorio, y considero que esto es un preámbulo a que eso llegue no únicamente para el límite de facto, sino que traspase ello y que pueda romper con toda esa mediática que ha manejado Guyana de aquel lado en hacer ver que es un territorio que no es nuestro, que nosotros somos unos terrófagos y que estamos peleando por el petróleo, algo que es totalmente falso, porque como yo lo dije el día viernes, hay un reclamo del Libertador del 1822 que no se sabía que teníamos petróleo para ese entonces. Y bueno, eso formó parte de uno de sus trabajos. También estuvimos bajo el tema de los movimientos sociales de la zona con gente del petróleo, Manoa, entre otros, y conversamos también sobre futuras acciones que se involucre a la gente nacida dentro del territorio Esequibo, que viva por esta zona de lo que es Ciudad Guayana, y se hagan diferentes trabajos en común, y entre ellos también actividades didácticas, o sea, foros, charlas, conversatorios que se hablen del tema actual, de la situación que viven. Posterior a ello tuve la suerte de visitar San José de Cacagual junto con Roberto y con otras personas, y ahí a través de un punto de lo que es misión, ¿cuál era? Base de misiones Bolívar Renace. Exacto, de la base de misiones Bolívar Renace pudimos contactar a un grupo. Primero eran pocas personas y yo hice un llamado en idioma inglés por un grupo WhatsApp y llegaron como unas 15 personas. ¿En inglés? En inglés, porque hay muchos de ellos que no su hablan español es muy, tú sabes, un poco corto, entonces en inglés se sintieron con mayor confianza de querer saber quiénes somos. Yo llegué allá no como una manera, por supuesto, política, no, sino de una manera de conocer y de transmitir todas sus inquietudes posterior a ellos, pero fueron muy dados a lo que es conversar conmigo. Varios me hablaron en inglés, otros con su español, tú sabes, mezclado, pero muy interesante porque lo que están pidiendo ellos principalmente es la identidad, es poder recibir su documentación como venezolanos nacidos en nuestro territorio, porque son personas que nacieron allá. Pero sí, hay una política de documentación de todos los días, porque sí, bueno, porque hay muchos que tienen su cédula. Okay. Mira, vimos diferentes casos. El más grave son personas que no tienen documentación alguna. Otros tienen documentación, pero que se le da cédula de extranjero, que es la cédula con el color amarillo, donde dice E de extranjero. Cuando son venezolanos. Cuando son venezolanos. ¿Qué sucede? Son personas que al momento de haber hecho no conocían el tema del Esequibo, y por supuesto sus raíces dicen tú eres guyanés, porque en Guyana, que administra temporalmente el territorio, les da papeles que dicen lugar de nacimiento, X sitio, Guyana. En territorio venezolano. En territorio de Venezuela. Entonces, por supuesto, cuando llegan acá, llegan como guyaneses, estoy haciendo el signo de entre comillas, y aquí entonces las autoridades lo ven como guyaneses y le dan papeles de extranjero. Es decir, si te estoy entendiendo, tenemos un grupo de venezolanos que en territorio venezolano están recibiendo identificación guyanesa, sí, porque no hay institución venezolana que les dé documentación venezolana, y cuando asisten a una institución venezolana ya tienen la identificación que les dio Guyana. Bueno, no únicamente no es que no hay, sino que ellos llegan con papeles guyaneses, y por supuesto que el funcionario que los atiende tiende a ver eso y dice, no, tú eres guyanés. Pero ¿cómo que llegan? Si le están dando la identificación en el propio territorio venezolano. No, sí, pero llegan con papeles que dicen lugar de nacimiento, o sea,
todo en inglés, donde dice República de Guyana. ¿Por qué? Porque son los papeles originarios de donde ellos provienen. Entonces no hay como que entender que si el lugar de nacimiento es un poblado o un asentamiento al oeste del río Esequibo, por ende tienen que ser venezolanos por nacimiento. Ahí es donde yo voy. Y por supuesto, entonces, y hay muchos de ellos que ni siquiera saben eso. Entonces se conforman en que leen una cédula extranjera. Y hay otros casos que también vimos de esequibanos que tienen cédula venezolana, que eso me pareció excelente, pero lastimosamente muchos de ellos se han quejado que las cédulas no aparecen en la base de datos del SAIME. Entonces, cuando van a hacer cualquier transacción económica, bancaria, o optar por las ayudas económicas del Estado, no aparecen dentro de un sistema y por ende no pueden hacer ningún tipo de... O sea, tecnológicamente su cédula no existe. Exactamente, tienen una cédula en físico, un nombre con su número, pero no puede abrir una cuenta bancaria. No puede, pues cuando alguien va y mete su número de cédula, no aparece por ningún lado. Entonces la cédula es falsa. Inválida, vamos a decirlo así, porque no es que sea falta, porque fue emitida por el SAIME. Lo que no entendí, qué sucedió con lo que es el proceso de la emisión de una cédula en físico, con lo que es introducirla dentro de un sistema que se hace cuando cualquier persona de 9 años va a cualquier SAIME y va a sacar su cédula por primera vez, se hace así. En cambio aquí con esta gente hay muchos que se quejaron de ello. Pero también vimos otras cosas también, que hay personas que tenían certificados de nacimiento que dicen Esequibo, pero lastimosamente son certificados que son unas copias de copias. Varios tienen copias con el mismo número de serial. Entonces me imagino que hubo alguien por allí que les entregó unas copias en blanco, lleno y pones que naciste dentro del Esequibo, y eso me imagino que autoridades del SAIME que vieron eso le dijeron: ese certificado no es válido, tienes que acudir nuevamente al consulado y pedir una copia certificada donde diga que tú naciste dentro del Esequibo, y con eso podemos procesar tus papeles. Me imagino yo que ese es el deber ser. Entonces, aunque yo no estoy de acuerdo que se le ponga tanta traba, sino que si un ciudadano, ya sea esequibano o nacido en Guyana, que busque ser venezolano, tiene que ser venezolano correctamente, porque es lo más lógico. Claro, porque si no sería una contradicción que reclamemos por un lado a otro y por otro estemos poniendo el freno. Exacto, no. Que estemos reclamando un territorio y al venezolano que tenemos en el territorio no le queremos dar la nacionalidad. Y al esequibano es lo primordial que debemos tomar en cuenta. Antes del territorio es su población. Ahora, existe un proceso de cedulación en todas las instancias del SAIME. Las colas en el centro comercial San Miguel para obtener la cédula son desde la madrugada, pero dando la vuelta a la cuadra. Sí. Estos esequibanos están lejos de ese proceso. Bueno, San José de Cacahual estaba retirado, pero en San Félix no hay posibilidad. Tiene que haber una comisión especial del SAIME atendiendo eso. Lo que se busca es que se haga eso, de que haya unas campañas fijas de cedulación donde inclusive los funcionarios del SAIME den un recorrido por esas poblaciones, porque son personas que están alejadas del día a día de la sociedad, viven en sus casas, y yo la verdad vi a muchos de ellos con caras tristes inclusive, ¿vale? Yo no entendí por qué, y hay que se deberían integrarse más. Si no fuese por esa misión que existe allí, ellos no tuviesen contacto con lo que con el país. Exacto. Y considero que ellos son netamente importantes. ¿Por qué? Porque eso frenaría también las acciones del Estado guyanés que ha estado haciendo de dar vueltas por diferentes ciudades en Venezuela, censar a sus ciudadanos. Y cuando digo censar a sus ciudadanos es que están incluyendo ciudadanos nacidos en el Esequibo, y eso no es nada factible entonces, porque son venezolanos. La Constitución lo dice, no lo digo yo. Entonces vamos a tomarlos en cuenta. No hablas español, no importa. O sea, nosotros somos un país multicultural. Nosotros tenemos
etnias indígenas que no hablan español. Exacto, y tienen su cédula. Los yecuanas son venezolanos y ellos no hablan español. Los guayú no hablan español y son venezolanos. Por eso, entonces, ¿por qué no lo hacemos con ellos? Que ellos es un punto importante porque forma parte de las acciones del Estado, acciones positivas que se han tomado. ¿Ves? La ley orgánica, el nuevo mapa, elecciones, vamos a tener un nuevo gobernador, diputados, bueno, vamos a incluir más esequibanos con su cédula también. Eso forma parte del trabajo que tenemos que ir haciendo. Y entonces vimos mucho eso. Estamos hablando del territorio del Estado Bolívar, ni siquiera del Esequibo. Estamos hablando de qué parroquia están ellos. Parroquia 11 de abril. La parroquia 11 de abril. Entonces, este es un llamado para el SAIME. Claro. El SAIME tiene que atender de manera especial el tema de la cedulación, de los venezolanos esequibanos que están en el territorio, porque si no, no va a funcionar. Roberto, tienes que ponerte para acá, porque si no, no va a salir. Y agarra el micrófono por las jirafas. Ahora, el tema es grave porque estamos hablando de venezolanos sin nacionalidad que son nuestros más interesados en ser venezolanos, porque son los esequibanos y están excluidos de ese sistema. Dime. No, quería narrar una experiencia que tuvimos en PDVSA, Punta de Mata y Quiriquiri en el año 2004, creo que fue, que junto con el SAIME, lo que se llamó antiguamente la Misión Identidad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un importante número de trabajadores petroleros lograron que 5.000 personas renovaran su sede. Y fue un proceso bien organizado que hicimos en ese momento, todo articuladito y funcionó. O sea, lo que estamos tratando de emular esa experiencia, pero en este caso con personas que emigraron de Guyana o vinieron del Esequibo para acá, ¿verdad? Que es ofrecer nuestro brazo de ayuda al SAIME para organizar este proceso. De igual manera, cuando se planteó las elecciones por primera vez en Colombia, de Santos contra Uribe, nosotros ayudamos desde Punta de Mata a la comunidad colombiana a 2 autobuses que sacamos de esa zona y los trasladamos, un autobús llenísimo hasta el consulado de Colombia en Puerto La Cruz y otro de ciudadanos colombianos indocumentados y otro grupo de ciudadanos colombianos indocumentados que los trajimos para acá, para Puerto Ordaz, Punta de Mata, Puerto Ordaz. Entonces, que la experiencia nuestra como trabajadores petroleros ha sido importante en coadyuvar a solventar estos problemas de identificación de cédula de identidad. Entonces, lo que queremos señalar con esto es que nosotros vamos a organizar una propuesta para presentársela al SAIME y a la alta comisión sobre que nosotros no tenemos problemas en ayudar a que esto se resuelva definitivamente. Porque hay personas que pueden ser guyaneses o esequibanos, tienen 40 años en este país. Ese es venezolano. Eso no, para mí no cabe duda. Entonces, esos detalles, claro, es un problema de cientos de detalles. Pero entonces vamos a través de la captura de todos esos detalles y presentar una sola matriz del problema, de manera que el SAIME, orientado por la alta comisión y por la presidencia de la República, resuelva definitivamente este problema de la identidad de venezolanos, de los guyaneses y esequibanos que están en estos territorios. Fíjate, Jorge, hay un tema que tiene que ir más allá de la disputa territorial y de la narrativa histórica, porque creo que a nivel nacional hemos quedado en la narrativa histórica, que es importante, lo del laudo arbitral, el acuerdo de Ginebra, etcétera, pero desconociendo el territorio, desconociendo a la gente en el territorio. Y yo lo planteaba, la cosmovisión de las personas que están allí, incluso la delimitación territorial del nuevo Estado, son cosas que para manejarlas tienes que conocer a la gente, porque tú, más allá de defender el territorio, estás defendiendo una población que está allí, que una población que no puede sentirse huérfana,
que no puede sentirse excluida de ambos gobiernos, que pueda sentirse indefensa, como que dice, ¿quién soy yo? ¿Soy venezolano? ¿Soy guyanés? ¿Hacia dónde me enfilo yo? Porque nadie me está tratando, nadie me quiere cedular, y el que me está cedulando tampoco es que me esté haciendo mucho caso. Bueno, fíjate que yo me estoy dando cuenta de algo con esta visita que hice, que el gobierno de Guyana está más pendiente de los ciudadanos que están en Bolívar y en Delta que los que están dentro del Esequibo. Es algo que estoy viendo en cuanto al tema de censarlos, de saber quiénes son y qué hacen. Inclusive, no sé si Roberto recuerda que yo le comenté, vi a varias personas allá en San José de Cacagual que tenían pasaportes guyaneses viejos de los años 60, 70 y se los actualizaron en el 2020, 21, y hay una diferencia. Los pasaportes viejos decían lugar de nacimiento, el nombre de la población, Guyana, y cuando ponen nombre de la población pueden ser poblaciones esequibanas. Esos son los pasaportes viejos, y los pasaportes actualizados nuevos que ellos se los sacaron luego dicen lugar de nacimiento Guyana. Le quitan el nombre de la población para evitar que esas personas sean identificadas como esequibanos. Claro. Los hacen ver como guyaneses natos y ya. Y eso forma parte del trabajo que está haciendo Guyana. Su embajadora ha estado haciendo periplos por diferentes ciudades. Es algo natural que un embajador visite a sus connacionales en otro país y haga reuniones con empresarios del mismo país para X situación que pueda hacerse, pero en relación con Guyana ya es otro tema. Y en este contexto, en este contexto que estamos con la reclamación territorial, es muy importante hacer un seguimiento de lo que se hace y poder contrarrestar a través de las acciones del Estado venezolano, y uno de ellos es identificar y dotar de documentación venezolana a esos miles de esequibanos que están en el estado Bolívar, en el estado del Tamacuro, en Nueva Esparta, en Anzoátegui, que son los estados principales donde están ellos, y hacerles ver que son venezolanos. Y más aún porque Guyana está estableciendo acciones mediáticas, campañas de relaciones públicas. Yo el día viernes te hablé de un presupuesto de $13 millones que lo están utilizando para campañas de relaciones públicas, donde se busque identificar al guyanés como tal, presentar sus mapas por doquier en redes sociales, digitales, prensa escrita. Y también hay unas leyes, un decreto de mayo del 2023 del gobierno de Guyana para labores de inteligencia a través de las embajadas a nivel mundial. ¿Okay? Eso significa funcionarios que van a fungir también para tal efecto, para saber qué está haciendo los estados donde están sus embajadas. Y bueno, imagínate, si nombramos a Guyana con Venezuela, ¿qué podemos pensar que estarán haciendo? Entonces hay que tener mucha precaución y sin caer en acciones fuertes, sino simplemente mediáticas a nuestro favor, que se haga un buen trabajo, porque lo que vimos en San José de Cacagual es un ejemplo de lo que pudiera estar pasando en otras poblaciones y asentamientos donde hace falta la presencia del Estado venezolano. Tú formas parte de la Alta Comisión como asesor. Asesor, sí, asesor externo. ¿La Alta Comisión tiene conocimiento de lo que tú viste aquí? Lo voy a dar, yo voy a hacer un informe completo y lo voy a hacer entrega de ello. Porque fíjate, hay que territorializar a esa Alta Comisión. Esa Alta Comisión debería tener aquí una comisión permanente, porque la Alta Comisión en Caracas no va a comprender lo que sucede en el territorio. Y hay algo que nos dimos cuenta nosotros cuando creamos la Fundación Yuruari, hicimos el foro, entró unas 3 semanas después el referéndum de la consulta popular sobre el Esequibo, y nos dimos cuenta del desconocimiento masivo de la historia de los jóvenes
desconectados totalmente de esa información. Y eso sigue así. De allí que una de las razones por las cuales se propuso una cátedra permanente era por eso, por el desconocimiento. Entonces hablamos en el programa pasado lo importante que era tener una política integral, no solamente de la Fuerza Armada, sino de la participación de la academia, de los símbolos, de la narrativa. Y lo que tú me estás diciendo es más grave. Ellos tienen una inversión para atacar ese frente cultural. No, por supuesto que Guyana tiene eso, pero en relación con la alta comisión, no es que exista en representación acá de una comisión que maneje la alta comisión, sino que los miembros de la alta comisión son diferentes personajes de la vida pública, política, importantes, quienes conocen del tema y tienen su representación en diferentes entes, en todos los estados. El deber ser de esos representantes, ya sea cívicos, militares, que le hagan saber a ellos directamente las novedades que se presenten que tengan que ver con el tema del Esequibo. Uno de ellos, bueno, soy yo que vine a manera propia y les voy a hacer un informe muy completo de toda esta situación, que no todo ha sido negativo. También vimos muchísima disposición, las fundaciones como las de ustedes y diferentes personas que quieren sumarse a ellos, no únicamente diciendo que el Esequibo es nuestro, sino demostrándolo con hechos. Claro. Y eso me parece a mí importantísimo, necesario, pero sí considero que las acciones del Estado han sido valederas, han sido muy óptimas, pero por supuesto que hace falta más acción local, y por eso es lo de esta cátedra. Y por eso considero que no únicamente presencia del SAIME, sino de las diferentes misiones que atiendan a toda esa gente, porque considero que es importantísimo que lo hagan. Sí, yo creo que es importante. Ahora, con el tema de la cátedra, que es el frente cultural, porque fíjate, tuviste que hablar en inglés para que acudieran a esa reunión. Y eso implica una participación de la academia, llámese UNEFA, llámese UNED, llámese Universidad Bolivariana, pero este es un esfuerzo de toda Venezuela de defender el territorio. Claro. Entonces se aprobó la cátedra aquí, pero pudiese ayudarnos más que la alta comisión eleve esa situación de la cátedra para hacerlo en todo el país y para que la alta comisión se aboque en el territorio a hacer un trabajo de campo especial, ¿no crees tú? Yo estoy seguro que cuando yo presente mi informe se van a tomar acción, te lo aseguro, porque van a ir en relación a ello, pues al tema institucional de la misma cátedra que están creando ustedes a través de estas universidades que nos atendieron muy bien y mira, excelente. Y después a través de los movimientos sociales que ellos pueden aportar mucho más, y por supuesto, como ya te dije, con la misión identidad que tiene que tomar el SAIME. Estos 3 puntos son álgidos y estoy seguro que van a tomar en cuenta y se van a tomar acción. ¿Cada cuánto te reúnes tú con la alta comisión? Mira, normalmente yo le voy transmitiendo información del día a día y me reúno con ellos quincenalmente. Quincenalmente. Sí. Porque fíjate, eso que planteaba Roberto con el SAIME ya se ha hecho. Aquí nosotros nacionalizamos un operativo gratuito de nacionalizar a los extranjeros de países bolivarianos con más de 5 años en el territorio como venezolanos. Okay. Gratuitamente. Y para eso se hizo un decreto especial que lo hizo Chávez. Estaba Lucas Rincón como ministro de Interior y Justicia, porque la ley de extranjeros aquí era de 1942, no se le había cambiado ni una coma. Entonces sí, porque el colombiano que estaba aquí, que tuvo hijos, que tuvo nietos, que tenía como 40 años aquí, que entró ilegal, el nieto no se podía graduar de bachiller porque no le iban a dar cédula, porque el abuelo era extranjero ilegal, pues, indocumentado. Y entonces lo único que le decía el SAIME es: vete a Colombia y entra legalmente para yo resolver el problema del hijo y del nieto. Eso era ilógico, absurdo. Entonces, ¿qué hizo Chávez en su momento? Nosotros presentamos un informe de una asociación de extranjeros que nació aquí en el municipio de Caroní. Chávez dio la orden de que gratuitamente se nacionalizara a todo el mundo.
Bueno. que tuviese más de 5 años aquí. Hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo con ellos. Los esequibanos o los que hayan alguna duda, mira, ¿cuánto tiempo tienes tú acá? ¿Quieres estar aquí en Venezuela? ¿Quieres ser venezolano? No. Exactamente. ¿Por qué? Porque Guyana lo está haciendo con los esequibanos. Le está dando cédulas guyanesas, porque a ellos les interesa. Es más, Guyana está creando campañas para que ellos se devuelvan para su país. Les están ofreciendo algo llamado el Cash Grant, que es un bono, vamos a llamarlo así, de $450 para que se vayan. Pero ya con el pasaje ya estás pagando casi que todo eso para regresarte. Entonces, ellos están haciendo eso porque ellos... Acuérdate que Guyana tiene la mayor diáspora mundial. Ellos eran antes una población de 1.200.000 y ahorita van por los 800.000, porque muchos se han ido hacia las islas del Caribe, hacia Canadá, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieran o no, es un país que ese famoso boom, ese famoso ilegal boom petrolero llega solamente a las arcas de los gobiernos. Claro. Y es un país que, como yo dije hace poco por la prensa, es un país que ni siquiera tiene un sistema de cloacas en su capital. Entonces no se puede llamar un país desarrollado que cuida a sus habitantes, ¿no? Tú ves la prensa local diariamente, accidentes, asesinatos, muertes, peleas entre familias, razas que se odian. Eso es lo único que tú lees ahí. Lo demás es pura mediática falsa de que las empresas están yendo para Guyana. Se están yendo a exportar sus recursos y se van y le dejan migajas de regalías a ellos. Ahora, ¿qué propones tú aquí en la región? Que nos aportes tú, mira, enfaticen en esto o se necesita esto para poder retroalimentar con la fundación y las universidades. Mira, yo creo que el Estado local, el Estado aquí, lo que debería hacer a través de las diferentes fundaciones, creo que no son muchas, son únicamente ustedes, Uruari, Manoa, gente de petróleo. Y las universidades. El petróleo. No. Petróleo positivo. Petróleo positivo, Sí, perdón. gente de petróleo es algo más peligroso. Están por allá por Miami. Bueno, que se unan y que hagan ver que están dispuestos a participar en lo que es acciones donde, como te dije, primero es hacer que aquella gente se sienta tomada en cuenta, que no le vas a dar comida, mira, pero ve para allá, conversa con ellos, haz un censo, pregunta cuáles son las necesidades primordiales y de ahí haces una solicitud a la gobernación, por ejemplo, porque no sé cómo se manejaría aquí, pero de que hagan algún tipo de presencia. Claro, lo primordial, como ya te di, es la identidad. Eso es netamente primordial porque son personas que no tienen eso. Roberto. No, yo me sumo a la propuesta a la idea de David, en el sentido de qué se puede hacer en lo inmediato. Bueno, yo creo que en este momento las autoridades universitarias le dieron importancia a la realidad que estamos viviendo alrededor de nuestra Guayana Esequiba, y con mucha prestancia y autoridad y empeño y atención aprobaron la conformación de la Cátedra Libre Guayana Esequiba General Domingo Antonio Cifuentes. Pero esta Cátedra Libre tiene como dos grandes aristas. Uno, obviamente, difundir en el territorio todo lo que significa la reivindicación de nuestra Guayana Esequiba. Y segundo, coadyuvar, aportar la experiencia y el conocimiento de las universidades del Estado Bolívar para la conformación del sistema universitario del Estado Guayana Esequiba. Ya tiene esas dos aristas. Entonces, lo que diría yo ahorita en su momento, que de repente va a pasar después de Semana Santa, que el Consejo Estatal de Gestión Universitaria, que está que promovió pues el Comité Territorial Universitario Guayana Esequiba, que es el que tiene la responsabilidad de impulsar la Cátedra Libre, cuando se haga la convocatoria a instituciones, bien sea personalizadas o públicas, asistan a esa primera gran reunión, porque la Cátedra Libre
la pretendemos hacer como un esfuerzo mancomunado, para arrancar, para difundir, para sumar fuerza, para buscar un mínimo de logística, para incorporarse escuelas, liceos, universidades al debate, o comunas incluso al debate. Entonces yo diría, en su momento, cuando se haga la convocatoria personalizada pública, les pediría con el corazón en la mano y en vista a lo delicado que está la situación con el gobierno de Guyana, que se está prestando para todas estas agresiones contra Venezuela, demos un pie adelante y asistamos a esa reunión y se aporte ahí lo que cada institución debe aportar. La gobernación debe estar presente, porque ella tiene una responsabilidad de todo el Estado. El Ministerio de Educación debe estar presente, porque nos podemos desplegar en las aulas de escuelas y liceos. El comité las universidades de hecho ya están. La gente de las comunas debe dar un paso adelante en el sentido de incorporar las comunidades al proceso de la cátedra libre. Eso es lo que yo diría. Una pregunta, Jorge. ¿La alta comisión tiene algún miembro, algún asesor de aquí del territorio? No tengo idea. ¿No debería tener la alta comisión un equipo que viva aquí, que conozca el territorio? Incluso la misma Fundación Yuruari no podía anexarse a la alta comisión como una herramienta de la misma para hacerle llegar informes, estudios, cosas así. Bueno, todas las comisiones a nivel nacional deberían tener presencia en todos los estados. Las mismas universidades. Pero por eso, como ya te dije, la alta comisión es formada por el alto gobierno y ellos tienen sus representantes acá en diferentes entes, en diferentes posiciones que de una u otra forma informarán de todo este tipo de incidencias que sucedan. A mi manera, o sea, yo a manera personal estoy con el tema del Esequibo desde hace 15 años y fructíferamente tengo la oportunidad de participar con esta alta comisión, a quien le agradezco muchísimo eso, y he tratado de dar mi punto de vista a razón particular y que bueno, que se han tomado todas esas cosas, que es lo que voy a hacer cuando llegue para Caracas. Bueno, estaremos haciendo seguimiento a el feedback que se tenga con la alta comisión y sobre todo el poder coordinar con las universidades otras propuestas, porque esta es la punta del iceberg, o sea, que van a salir mucho. Exacto. Sí. En lo económico. Yo espero que se haga, que no sea únicamente que se hable del tema histórico, porque el tema histórico es muy base, pero hay que hablar mucho de la situación actual. Claro. Para mí eso es importantísimo, el tema social, el tema económico y político de Guyana hacia Venezuela, que sepamos aquí cuáles son los planes de ellos, y son planes perjudiciales para nosotros, porque ellos no son nuestros amigos ni nada. Eso tenemos que estar muy claro. ¿Okay? Tenemos una controversia territorial y ellos hablan muy mal de Venezuela, nos tildan, como hizo Obama en su momento, de una amenaza regional y lo vociferan día a día, y no podemos esperar menos de ellos. Eso hace más peligroso el tema, porque estamos hablando de un grupo de venezolanos que en el papel no son venezolanos, y cuando en el papel son venezolanos, el sistema tecnológico no los está reconociendo como venezolanos, y que de alguna manera se sienten excluidos tanto de allá como de acá. Sí. Y es población venezolana, es población Esequibo. Viven acá con nosotros. Entonces, ¿por qué lo vamos a tener a un lado? ¿O por qué le vamos a dar una cédula de extranjeros si no lo son? No sé, yo aspiro que se tomen las correcciones de inmediato. No es nada complicado, es algo que con muchas ganas se hace. En un par de semanas eso ya está listo, y son personas que deben incluirse en el sistema de ayuda del Estado, incluirse para que consigan empleo, incluirse para que formen parte, como te lo dije el día viernes, que podamos comer arepa con curry, o sea, que se haga una mezcla de culturas, porque eso es natural en cualquier país, lo hemos visto. Bueno,
que sirva esto de un llamado incluso al ministro de Interior y Justicia, que es Diosdado Cabello, porque es la máxima autoridad en cuanto a este tema, que le llegue la información de lo que está sucediendo con esequibanos venezolanos que no están siendo identificados como venezolanos. A las autoridades del SAIME a que se aboquen a esta situación, a los alcaldes respectivos a que se aboquen a esta situación, porque el tema del Esequibo no es un tema de debate de historia únicamente, es un tema de acción política en el territorio con las personas que están allí. Bueno, hemos llegado al final de este programa especial con el tema del Esequibo, gracias al amigo Jorge Fugué, coordinador general de la Fundación MIMAPA y asesor de la Alta Comisión con el tema del Esequibo. Les habló su amigo David Medina. Espero que esta información llegue a donde tenga que llegar.